Entonces, ¿en dónde nos quedamos? Ah, sí, 1905, intento de revolución, la Duma y un país que no lograba hacer despegar su economía. ¿Qué nos vendría bien en este momento? Un poco de paz internacional estaría súper cool. Pues no, porque está a punto de estallar una guerra. En 1914, Alemania le declara la guerra a Rusia, que en ese momento daba su apoyo a Serbia, enemigo de Austria-Hungría, y en medio del enredo que te explicaré en otro video acá arriba, Nicolás, que era el jefe del ejército más grande sobre la faz de la tierra en ese momento, debe mandar miles y miles de tropas pobremente entrenadas y mal equipadas a intentar no morir en la guerra. Mi querido zar, es momento de empezar a tomar decisiones inteligentes. Así es, mi estimado ministro. Realmente yo no quería pelear esta guerra, soy pacifista, pero tenemos que defendernos. Ahora yo le sugiero que ponga al frente a un militar altamente capaz para poder empezar a ganar nuestras primeras victorias. No. ¿Qué? Yo lo haré. Alista mi caballo. Pero zar, ¿no cree usted que es demasiado? ¿Tú crees que tengo miedo? Tengo a Dios de mi ladito, papá. ¡Vámonos! Oh... Y en efecto, el zar Nicolás II se encargó de los principales movimientos del ejército ruso y adivina qué, termina mal. A pesar de algunas victorias rusas en contra del imperio austrohúngaro, la verdad es que el frente alemán era bastante sombrío, pues en la batalla de Tannenberg casi 80.000 rusos perdieron la vida o fueron gravemente heridos, cerca de 90.000 rusos fueron capturados por el ejército contrario y cientos de cañones enormes y en buen estado terminaron en manos de los enemigos. Y de esta forma los alemanes tenían más juguetes para la guerra. Y bueno, mientras todo esto pasaba en el frente de batalla, todo el poder del zar recaía en la zarina, que era la esposa del zar Nicolás, quien no era precisamente la persona más querida del imperio. Para empezar, había nacido en Alemania, un país al que los rusos evidentemente odiaban, además de que estaba demasiado ocupada velando por la salud de su hijo Alexei, heredero al trono, y que padecía de hemofilia, una enfermedad en la que sangras por todas partes, producto del que tus ancestros pasaron siglos casándose entre primos y medios hermanos. Ahora, no solo la zarina era alemana, sino también el hombre que presuntamente había curado a su hijo, un monje de apariencia extraña, larga barba y hábitos incómodos llamado Gregory Rasputin. La gente del pueblo no solo creía que Rasputin era un verdadero auténtico adorador de Satanás, sino que también influenciaba de forma negativa a la zarina con el fin de ver caer a Rusia, y que además tenía algún tipo de relación enferma con la esposa del zar y además con sus hijas. Todo esto contribuyó a hundir aún más la reputación de los Romanov, que no estaba para nada bien de por sí, hasta el punto que el mismo zar se arrepintió de haberle abierto sus puertas a Rasputin. Alexandra, saca inmediatamente a ese monje barbudo con facha de pordioseros de la casa. Pero Nicky, él curó a nuestro hijo. ¿No será porque le dejó de dar aspirinas? No, lo que pasa es que él es enviado del mismísimo Espíritu Santo. Ya basta, no discutiré más. Lo sacas de la casa y punto. Ay, Rasputin, ya. ¿Qué? ¿Está contigo? No, me tengo que ir, tengo que colgar, bye. ¿Y cómo acabó esto? Bueno, Rasputin fue asesinado en 1916 por otros miembros de la familia real, después de supuestamente varios intentos de asesinarlo, pero el daño ya estaba hecho y lo peor es que se asomaba otra revolución. Para esos años en Rusia se habían conformado los famosos soviets, de donde se originó el nombre de la Unión Soviética. Los soviets eran asambleas formadas principalmente por obreros y algunos militares que empezaron a ganar fuerza política. Además había partidos como el socialdemócrata, el social revolucionario, el democrático constitucional y otros más que al principio habían apoyado el que Rusia entrara a la Gran Guerra, pero para este punto, en 1917, la mayoría de las fuerzas políticas y sobre todo la gente estaba harta de la guerra. Todos los recursos de una Rusia exhausta iban a parar al frente de batalla, un lugar en donde habían perecido más de 1.7 millones de soldados rusos y millones habían resultado heridos o capturados por los ejércitos enemigos. En las calles de la capital había protestas, robos, alborotos, caos, había todo excepto comida. Así que sí, el país entero estaba en el borde del colapso. Y dado el caos que reinaba en ese momento, el zar decidió regresar a la capital, Petrogrado, que antes se llamaba San Petersburgo, pero Petrogrado sonaba mucho más ruso, solo para luego encontrarse con los miembros de la asamblea que simplemente no veían una luz al final del túnel. Para el 8 de marzo de este año, 23 de febrero en el calendario juliano,
Miles de mujeres trabajadoras salieron a la calle a protestar bajo el grito de "abajo la guerra y abajo el zar". Y a este movimiento se unieron miles y miles de trabajadores e incluso militares que demandaban la destitución inmediata del zar y el fin de la escasez de comida. Después de días de protestas y algunos intentos de represión por parte de militares fieles al zar, miles de soldados cambiaron de bando porque resulta que ellos también sentían hambre, y ante la presencia de un pueblo ya armado, el zar no tuvo más opción que abdicar. Y así acaban los 300 años de dinastía Romanov, que marcaron la historia de todo un país y todo un continente. Pero para todo esto, ¿dónde estaba Lenin? Oh sí, estaba exiliado en Suiza. Lenin, ya hubo otra revolución. ¡Maldita sea, otra revolución que me pierdo! Así es, el zar abdicó y se creó un gobierno provisional que comparte el poder con el Soviet de Petrogrado. Pero los bolcheviques estamos presentes, ¿no? Realmente no. Los mencheviques de hecho son más que nosotros. Me lleva la cañada, pero ¿cómo van las huelgas? La verdad es que hay cierto grado de paz en la capital, no nos va tan mal. ¿Y hay algo que está saliendo mal ahorita? Sí, seguimos perdiendo la guerra. Perfecto, esas sí son buenas noticias. ¿Qué? Y en efecto, aún con este nuevo gobierno provisional, Rusia seguía en guerra con Alemania porque los altos mandos y la burguesía creían que si perdían la guerra, el zar podría entrar de nuevo en el poder ante el vacío de poder, y eso no era nada bueno. Por eso Lenin precisamente se apalancó de eso para en su regreso hacer mucho más conocido el famoso eslogan bolchevique de paz, pan y tierra. La idea de sacar a Rusia de la guerra se hizo cada vez más popular, haciendo que los bolcheviques se pusieran de moda. De esta manera crecía su influencia dentro de Rusia, con Lenin como mando principal y su mano derecha militar, León Trotsky. Esta influencia creció a tal punto que el jefe del gobierno provisional en ese momento, Alexander Kerensky, empezó a arrestar a líderes bolcheviques. Kerensky empezó con arrestos masivos, restauró la pena de muerte que llevaba fuera del aire unos meses y por supuesto empezó a reprimir protestas duramente. De tal forma que Trotsky es encarcelado y Lenin tuvo que huir a Finlandia. Así es, tuvo que huir de nuevo, pero esta vez con ayuda de Stalin. Para agosto de 1917, el general Kornilov, que era antisocialista y que creía que la única forma de regresar la estabilidad a Rusia era ganando la guerra, se rebela y gracias al poder que le daba el ejército decide derrocar a Kerensky, así que alista sus tropas para marchar a Petrogrado. Entonces Kerensky cae en pánico y ¿recuerdas que mandó encarcelar a cientos de líderes bolcheviques? Bien, decidió que tenía que aliarse con sus enemigos para hacerle frente a Kornilov. Trotsky, nuestro más importante militar, nos traicionó y está a punto de invadir la ciudad. Ajá, ¿y qué quieres que haga? Pues lo que sabes hacer mejor: liderar. Bueno, pues si me liberas y me consigues armas, puedo poner a los trabajadores a tu lado para que te mantengas en el gobierno provisional. Ok, entiendo el trato, eres un genio. Te libero y te doy armas. Pero solo una condición, ¿me las puedes regresar después de que las usen? Sí, claro, tenemos un trato. Y en efecto los trabajadores hicieron la diferencia, desviando trenes, cortando suministros, haciendo al final que los soldados desertaran, no llegaran o simplemente se retiraran a sus pueblos de origen. De esta forma Alexander Kerensky se salva de ser derrocado, pero se empieza a dar cuenta que el costo había sido muy elevado. Trotsky, ¿me regresas las armas que les di? Por favor, ¿nos vas a meter a la cárcel otra vez? Pues no, claro que no, no te creo. Ahora los bolcheviques, mejor armados que nunca, mejor organizados que nunca, pasan de ser un partido cuasi insignificante a ser la principal fuerza política de ese momento y llevar a cabo la famosa Revolución de Octubre de 1917. Con Lenin de regreso de Finlandia, que por supuesto no se iba a perder otra vez otra revolución, el partido bolchevique estaba completamente listo para imponer sus ideas comunistas mucho más radicales en contra de las ideas mucho más conservadoras de los mencheviques. Los soviets, que prácticamente ya eran una extensión del partido bolchevique, se armaron y se organizaron por los miles, se alistaron para tomar el Palacio de Invierno, que en ese momento era la sede del gobierno provisional, que ya era insignificante, y todo estaba listo para el asedio. La historia contada en miles de pinturas, himnos e incluso películas de la Unión Soviética nos muestran un heroico levantamiento armado y un feroz asedio al Palacio de Invierno que terminaría sellando la revolución más gloriosa del siglo, inmortalizando la escena que trajo libertad para los obreros de todo el mundo.
Sin embargo, la realidad es que fue una toma del poder mucho más pacífica porque las tropas que se suponía que iban a defender el gobierno provisional simplemente se rindieron, abandonaron sus armas y se fueron. Aunque los niños soviéticos aprendieron por décadas que la historia fue algo diferente, algo más o menos así. Esta última revolución dio lugar al ascenso de Lenin al poder, al posterior asesinato de Nicolás II junto con toda su familia, la creación de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y me encantaría decirte que todo fue paz y armonía después de esto. Pero la verdad es que la guerra civil que vino después fue muy cruenta, dejando hasta 5 veces más víctimas que la propia Primera Guerra Mundial. Pero esto te lo cuento en otro video. No olvides dejar tu comentario, tu like, suscribirte y por supuesto apoyarme en Patreon para que pueda generar más videos como este sobre historia y sobre geopolítica. Nos vemos.